Bienvenidos a Culto a la Noche. Amigos, estamos de regreso después de atravesar unos pequeños problemas. Estaré subiendo videos por semana, así que les agradecería mucho si les gustan mostrar su apoyo y dejando un like y un comentario. Sin más rodeos, vamos con la siguiente historia. El colgado. Historia enviada por Alex Reta desde Ciudad Juárez. Les escribo para contarles mi historia. Todo esto pasó cuando tenía 10 años. Nos acabábamos de mudar por la colonia Galeana aquí en Ciudad Juárez. Las personas que conocen la ciudad sabrán que son de los lugares más antiguos. La casa siempre tuvo una atmósfera oscura, ya que la única entrada de luz natural era la puerta de la entrada y una pequeña ventana que daba a la cocina. Había ruidos extraños de vez en cuando y mi papá nos tranquilizaba diciéndonos que era porque la casa era muy vieja. Cuando llegamos, a los pocos días, mis hermanos y yo empezamos a salir a jugar y a hacer amigos en la cuadra. Entre ellos, Diego, de quien me hice muy amigo y empezamos a vernos todos los días. A veces pasaba mucho tiempo en su casa o él en la mía. En una de esas ocasiones estábamos comiendo junto con su madre y empezó a preguntarme que cómo nos sentíamos en la nueva casa. Me preguntaba dónde vivíamos antes y cosas sobre cómo se veía ahora la casa por dentro, ya que había pasado mucho tiempo deshabitada. Hacía preguntas normales hasta que dijo algo que en ese entonces me asustó mucho. Oye, Alex, ¿no les da miedo después de lo que pasó ahí? Yo no entendía a qué se refería y le pregunté. Notó que en realidad no sabía de qué me hablaba y se puso un poco seria. Después empezó a contarme. Antes de que la casa se quedara sola, ahí vivía un matrimonio con una hija. Tenían ahí viviendo mucho tiempo en la casa, pero nunca fueron tan sociables con los demás vecinos. No eran groseros ni mucho menos. Siempre saludaban a todos cuando los veíamos fuera de su casa, pero fuera de eso nunca nadie había hablado con ellos. Había rumores de que el señor era violento, ya que a veces escuchaban gritos y discusiones. En una ocasión algún vecino llamó a la policía para que interviniera, pero no pasó nada. Después de eso hubo algunos rumores de que el señor sufría de esquizofrenia, y a eso se debían los gritos que a veces escuchaban. Después de eso pasó un tiempo, y hubo un momento donde se dejó de ver que salieran de la casa, y dejó de escucharse cualquier ruido, y no se escuchaba ningún ruido. Uno de los vecinos decidió ir a tocarles, pero nadie respondió, aun cuando el carro de la familia seguía adentro y el portón tenía el candado puesto por dentro también. Eso preocupó a todos los vecinos y decidieron llamar a la policía otra vez. Cuando llegaron y abrieron, una desgracia era lo que había pasado. Todos estaban muertos. Cuando la policía dio la información, era aún peor. El señor de la familia había tenido un ataque, al parecer derivado de su esquizofrenia, y había asesinado a la niña y a su esposa. Creían que después de salir del trance y vio lo que había hecho, decidió suicidarse. Yo estaba como paralizado cuando ella me contó todo eso. Me dijo que no era su intención preocuparme ni asustarme, que eso ya había pasado hace mucho tiempo e incluso habían bendecido la casa. Obviamente me preocupé y empecé a relacionar las cosas sutiles que pasaban con lo que la mamá de mi amigo me había contado. Cuando llegué a casa le pregunté a mis papás y solo me lo confirmaron, pero de igual manera trataron de no preocuparme y me dijeron casi lo mismo, que eso había pasado hace mucho tiempo y que habían bendecido la casa y que aquí ya no pasaría nada malo. Desde ese día, como que todo lo que me habían contado había hecho que pusiera más atención a cada detalle raro que pasaba. Aún no estoy seguro si fue sugestión o algo por el estilo,
pero me empezaron a pasar más cosas. En una ocasión, en el pequeño patio que estaba a un lado de la cocina, vi a un niño de pie, inmóvil. Estaba como pálido y las ojeras eran muy marcadas en su mirada. Era como una mirada extraña, fija pero perdida. Cuando fui por mi mamá para que lo viera ya no estaba. Y mi mamá pensó que era la sugestión por todo lo que me habían contado. Así que desde ese momento empecé a guardarme todo lo que escuchaba y veía. Después de eso empezaba a escuchar por las noches como las vigas de mi cuarto crujían. Siempre me despertaba ese ruido, y cuando abría los ojos no veía nada más que la oscuridad. Eso siguió repitiéndose por muchas noches, pero una de esas noches fue diferente. Cada vez que escuchaba ese ruido de las vigas, ya no le hacía caso, solo dejaba que pasara para seguir durmiendo. Pero esa noche no paraba. El ruido de las vigas no paraba. Y esa vez, cuando abrí los ojos, vi unos pies colgando justo sobre mí. Sentí que me iba a desmayar del terror que sentía. Y al poner más atención, vi que era un cuerpo completo lo que colgaba sobre mí. Empecé a gritar como nunca hasta que casi me lastimé la garganta. Mis papás y mis hermanos corrieron a mi cuarto. Extrañamente solo mi papá se asustó en cuanto abrió la puerta. Por un pequeño momento él había alcanzado a ver lo que estaba ahí colgando. Les conté todo lo que había pasado y mis papás se preocuparon. Pasó un año completo para que pudiéramos mudarnos de esa casa, y durante ese tiempo jamás volví a dormir en ese cuarto. Mi papá lo había cerrado con candado y nunca más se volvió a abrir. Mi mamá había llevado a alguien para que bendijera la casa, y el día que nos fuimos le dijo que tenía que hacer una limpia para que no nos lleváramos nada malo de la casa. La mujer que fue a la casa nos hizo una limpia a cada uno conforme íbamos saliendo, hasta que al final quedé yo. Cuando terminó de hacer la limpia, se sintió una extraña ráfaga de viento que nunca nos explicamos de dónde provino. Yo me quedé inmóvil y la señora dijo que era hora de salir. Cuando al fin nos íbamos y mi papá puso el candado en el portón, la señora le aventó agua bendita y fue lo último que volvimos a saber de esa casa. Ocasionalmente he tenido pesadillas con lo que pasó esa vez, aunque ya no son tan comunes, y espero algún día poder olvidar lo que pasó. Gracias por leerme, espero cuenten mi historia. Amigos, ¿qué les pareció esta historia? Definitivamente tenemos que reconocer que hay energías en ciertos lugares que se rehúsan a irse. Díganme en los comentarios si les ha pasado algo igual. Y recuerden que si tienen una historia que quieran compartir, la pueden enviar al correo o a la página de Facebook que estará en la caja de información. Gracias por escuchar este video y recuerden apoyar con un like y compartiendo. Nos vemos en la próxima historia y recuerden, ya pueden descansar en paz.